¿Cómo estás, Iglesia? Fe en Acción, el Señor te bendice en todo. Es un placer nuevamente poder compartir con vos una pequeña reflexión sobre la palabra de nuestro Señor. Y hoy quiero hablar con vos sobre esta historia que está en Mateo 14, cuando el Señor camina sobre las aguas. Y vemos que unos versículos antes el Señor le había dado de comer a 5.000 personas. Había salido a orar y los discípulos iban rumbo a Bethsaida y tenían que cruzar el mar en una barca. Y el contexto es de que venía una gran tormenta y ellos tenían que ir en medio del mar, en esa tormenta. Y a la noche, llegada la noche, vino esa tormenta sobre ellos, donde ellos remaban y no podían avanzar y estaban luchando en medio de un mar que tenía olas de 9, 10 metros de altura, me imagino yo, un mar embravecido con mucha fuerza, muy tempestuoso. Y ellos ahí estaban intentando remar, y siendo la cuarta vigilia, también dice la palabra, ven que se acerca una silueta caminando por el mar, y ellos, me imagino el miedo que habrán tenido. Me imagino el susto que se habrán pegado estos discípulos al ver una silueta que caminaba sobre el mar, que caminaba sobre las aguas. Y era el mismo Señor trayendo una paz impresionante a sus vidas cuando les dijo: no teman, soy yo el que estoy caminando, soy yo, no teman. Y me imagino que ellos habrán respirado profundamente y dijeron: es el Señor. Y hubo una persona llamada Simón Pedro, que era una persona de un carácter tempestuoso también, y que el Señor iba a tener un trato especial con él en ese momento. Y esta persona fue la única persona en la faz de la tierra que caminó sobre las aguas. Y le dice al Señor: Señor, si sos vos, dame el permiso para poder caminar también sobre las aguas. Y el Señor le dijo: si tu fe te lo permite, vení y caminá, Pedro, bajá del barco y camina. Y allí fue Pedro, se baja de la barca y empieza a caminar. Y cuando Pedro empieza a caminar, el Señor le dice: mírame a mí, ¿sí? Y camina. Y nuestra vida transcurre así, dentro de un mar tempestuoso, donde muchas veces vemos de que esas tempestades que se levantan contra nosotros, esas tormentas, nos van a partir el barco. Nos vamos a morir en el medio de una tempestad en un mar. Y cuando el Señor aparece, trae esa paz sobre esos discípulos y Pedro toma ese coraje y empieza a caminar. Muchas veces dentro de nuestras vidas empezamos a tomar decisiones, ¿sí?, que nos hacen bajar del estado de seguridad, ¿sí?, donde yo me siento seguro, y empiezo a caminar sobre una tempestad, creyéndole al Señor. Y allí estaba Pedro, que había tomado esa decisión de bajar de su comodidad. Quizás no estaba tan cómodo porque estaba remando contra una corriente, contra una tormenta, pero él estaba cómodo en su barca, en su lugar, y él baja. Y nosotros muchas veces tenemos que tomar esas decisiones de poder decir: bajo del barco, salgo de mi estado y empiezo a caminar sobre las aguas. Empiezo a caminar sobre esa tempestad. Y en medio de esa tempestad, cuando empiezo a caminar, lo único que veo es que yo estoy caminando y veo olas que me empiezan a golpear y a pegar. Olas que intentan ahogarme, que intentan hundirme. Pero ahí estaba Pedro caminando, porque tenía su vista puesta en el Señor. Pero en un segundo donde él miró esas olas, se empezó a hundir. Se empezó a hundir y se empezó a ahogar. Y cuando él estaba allí, ahogándose, me imagino yo al Señor corriendo, ¿sí?,
Él venía caminando, me lo imagino al Señor corriendo y extendiéndole su mano y levantándolo a Pedro, porque Pedro ya se estaba ahogando, ya había sido succionado por el agua. Y la mano del Señor allí rescatándolo. Iglesia, nuestra vida, como dije anteriormente, transcurre dentro de un mar. Un mar que cuando hay tormentas no hay de dónde agarrarse. Que cuando hay tormentas no hay para dónde correr, sino que hay que atravesarlas. Pero ¿sabes qué? Siempre va a estar el Señor allí, caminando con nosotros en esa tormenta. Va a permitir que las olas nos golpeen, va a permitir que quizás sintamos que nos hundamos, que nos hundimos. Va a permitir el Señor, ¿sí?, que esas olas te peguen fuerte, que esa circunstancia de la vida que estás pasando te moje, te dé frío y te ahogue. Pero ¿sabes qué? Siempre va a estar la mano de Él para levantarte. Va a estar siempre la mano de Él para sacarte, ¿sí?, de esa profundidad que te está ahogando, para abrazarte y llevarte nuevamente con Él a ese lugar de reposo. Porque dice la palabra que cuando ellos subieron a la barca, le ordenó a los vientos que se calmaran. Mi iglesia, vamos a pasar tiempos de tormentas fuertes, pero tenemos la plena seguridad y la plena confianza de que cuando Él te agarre la mano y entre con vos a esa barca, esa tormenta se va a apaciguar. Con eso te dejo, iglesia.